Bueno, y como había pasado recién eso, recién, se me pasó, lo quise integrar y se me pasó, pero la continuación de esa cuestión, como los mecanismos que usa esa cosa, ese sistema, porque es un sistema es un sistema de robo, de tergiversación, de manipulación, de control mental. Yo me vengo olvidando, pero hay otra cosa que se llama MK Ultra y que empezó en los 60 y cuando todos te hablan de los 60 y 70. No, antes de los 60, antes. Pero en realidad eso lo mejoraron muchísimas comillas. O sea, lo, lo, lo completaron, lo, lo desarrollaron, lo desarrollaron más. Y hoy es una maquinaria espantosa, peligrosísima, que copta todo tipo de personas. Lo cierto que tiene efectos eso también, o sea, eso genera efectos en las sociedades. En parte la hipnosis y todo eso, la hipnosis, el control mental de masas que tiene, todo eso, en parte es por eso. Pero bueno, lo que quería decir respecto de toda esta seguidilla de situaciones que me ocurrieron, donde por ahí, o sea, me mandaban una canción a repetir, me mandaban... ¿Qué fue la canción? Otra canción también, que no me acuerdo ni cuál es, que también la repudié, la estoy cagando. No me acuerdo cuál es la otra. Ah, ya sé, pero no, la otra tenía que ver con otra cosa. Bueno, pero estos días los días pasados querían inducir la depresión, bueno. Eso es una fija, eso de siempre. Siempre intentan con eso. Pero en este caso lo curioso fue que mandaban una canción para que yo la siguiera cantando y ya no, ya no funciona más. No quiero, no canto nada, no canto lo que no quiero cantar, canto solamente lo que quiero, lo que no quiero no lo canto. ¿Por qué? Lo cierto que la intencionalidad era que yo me hiciera cargo emocionalmente de esa monstruosidad intolerable, horrorosa y monstruosa y no, o sea, todo lo que está mal es eso, ¿no? O sea, todo lo que está terriblemente mal es toda esa cuestión. Bueno, ellos querían que yo asumiera emocionalmente, aunque fueran estos términos que yo en el pasado trabajaba mucho los temas, que es cuál es mi parte en el desorden, la primera inversión dialéctica de la que hablaba este sujeto, este hombre, este teórico. Y la primera inversión dialéctica, ¿cuál es mi parte? Bueno, entonces que, aunque sea algo, y entonces de ahí poder empezar a tirar y a hacer cualquier barbaridad, ¿no? Querían desesperadamente que esto pasara, entonces el asunto venía por varios lados. Entonces, no, la cosa era...
ahí está, la frase esta de Lacan que decía, si supieran que hambre y amor son lo mismo, serían como todos los animales. Yo en algún momento había reivindicado eso. Desde la inocencia, en términos de entender medio que... Creo que entendí lo que el autor pensó en su momento, es decir, la motivación, en términos de la motivación, de la necesariedad de eso para el ser humano. Pero claro, con toda la barbaridad que atravesé, entendí otra, o sea, lo ominoso de eso, es decir, eso que esa persona no pensó, no quiso decir, no intencionó, no deseó, no se imaginó. Digo porque yo después leí ese texto. En aquel momento, cuando era pibita, leí solamente el título. En realidad yo intenté leer ese texto, pero esto está creo que en el escrito 1, y los escritos son verdaderamente difíciles, y para eso hay que tener por lo menos un poco más de conocimiento de la forma de escribir, de hablar, de expresarse, de la teoría. Entonces, luego con los años lo leí. Para el caso que no iba, no era necesario, porque luego, cuando lo estudié en profundidad, no solo ese texto, sino otros, también de Lacan, entendí que estaba re manipulado. Entendí que estaba re manipulado. Que estaba muy maliciosamente manipulado. Con el tiempo apareció un autor que me da la razón. O sea, por supuesto que no me escuchó con sus oídos, pero me dio la razón en lo que yo pensaba sobre ese autor y sobre los escritos de ese autor y sobre los textos y sobre la teoría. Bueno, lo es cierto que no jodas, porque me hinchaste toda la remera, tonta. Eso, volvió esa frase también, esta otra parte de la canción, esa que yo ni me acordaba, porque no la cantaba. Y entonces después viene el chico este que todavía tiene entrada a mi casa. Y dice... con esta cosa de querer asustarme, ¿no? Como diciendo... Oh, así. Y dice... Porque aparte el estilo, el shape, el jeito, la onda con la que lo dice, ¿no? Es esa marca registrada que repudio, o sea, que ya fue, en mi existencia ya no existe más, en términos de eso que yo no sé si lo habían fijado también con estas técnicas del MK Ultra, pero lo cierto es que ya no tiene ningún efecto, ya, gracias a Dios, no tiene ningún efecto, pero yo sigo pudiendo registrar ese jeito, sigo pudiendo registrar, o sea, ya lo veo desde el otro lado, desde completamente el otro lado, es decir, lo percibo sin ninguna implicación subjetiva, ya lo percibo sin ninguna implicación subjetiva. ¡Oh, qué bien que lo dije! Bueno, pero es así. Entonces, lo escucho, lo dice así y hace todo un silencio como para que... ¿no? Entonces lo escuché y dije... ¿sabes? Y dice... Bueno, pero cuando hay hambre no hay pan duro.
Yo no sé si se capta a qué me refiero cuando digo que estaban tratando de incriminarme emocionalmente en ese hecho monstruoso, inaceptable para cualquier ser humano. No te digo bueno, pero aproximadamente respetable, alguien atendible, escuchable, humano. Cuando hay hambre no hay pan duro. Yo voy a seguir pensando en esto porque obviamente que no tiene nada que ver con nada, de nada, del amor ni nada de eso. Obviamente que no tiene nada que ver con nada. Esos hechos canibalísticos y los abusos y eso no tiene nada que ver con el amor de nada. No existe como sentido, no ni como lógica, ni como tergiversación, ni de ninguna manera. Por eso es satanismo. Por eso es satanismo. Porque es contra la humanidad. Es el anti-lenguaje, es el anti-humano, es lo anti, es lo contra, no es antagonismo tampoco, porque el antagonismo persiste en lo humano, ¿no? La rivalidad persiste en lo humano, o sea, sigue siendo parte de lo humano, pero eso no tiene nada que ver con lo humano. Entonces mucho cuidado con esa versión del psicoanálisis también, ¿no? Que ya conté, porque ya la escuchamos en Piera Lanier, lo comenté, les compartí aquella estupidez que dijo esta persona, Piera Lanier, que había dicho que escribió, ni siquiera lo dijo, escribió que violencia primaria, enseñarle a hablar a un niño, una niña, un bebé, y esa etapa de ingreso al lenguaje, y decía que eso era violencia primaria, y dice la sujeta esa. O las atrocidades que dijo la otra loca de mierda. Perdón, pero era una loca de mierda esa persona. Dijo, las barbaridades que dijo esa persona no tienen gollete ninguno. Dicho por una psicoanalista mía, una grosa total, Dios me la bendiga, me la cuide, me la ampare, donde esté. Con ella estuve más tiempo que con todos los otros psicoanalistas. Una vieja de mierda, así me lo dijo. Y era una mujer que no tenía la puteada muy fácil, pero una vieja de mierda, Melanie Klein. Las barbaridades que decía. Entonces otro tarado que se vino a jactar acá, se quiso jactar el pibito, y dijo, bueno, lo que pasa es que la guerra, no sé, pero lo dijo en tono jactancioso, como porque quería rebajarme también, estaba en esa línea,
hacerme callar y rebajarme para que la novia me pudiera seguir robando ideas y energía e ir por ahí a decir que las había creado ella, que las había articulado ella, que les había... Bueno, esto que me importa. Lo cierto que el muchacho este me habló de la guerra. Dije, claro, en ese momento dije, es cierto, la guerra. Pero después me acordé, Rusia también tuvo muchas guerras y no se le ocurrió semejante atrocidad de generación, de generamiento mental, de reviente, ¿no? Así que no tiene nada que ver con la guerra. Evidentemente es otra cosa. Evidentemente hay unas decisiones que tomar por el camino. Hay unas decisiones éticas que tomar por el camino, incluso por todos los caminos del lenguaje. Incluso por todos los caminos del lenguaje, hay decisiones que tomar durante ese recorrido. Y bueno, hay gente que hace cualquier... O sea, por impactar o por no sé. O sea, sí sé por qué lo hacen. Es una especie de moda, ¿no? O sea, es una especie de moda intelectual donde empieza a quedar de lado el intelecto y empiezan a querer por muy ambiguo que sea, no, sí, en cierto sentido es ambiguo, una cierta vanidad intelectual. A veces no se percibe, pero a veces sí se percibe. Es decir, a veces no lo percibe la persona, pero a veces sí lo percibe. O sea, lo percibe y persiste en ese posicionamiento. Porque si... No voy a decir eso porque si no, no... Claro. Si no, no se va a entender, pero... Pero ahora que trajo Mirko Casale, Dios me lo bendiga, me lo cuide y me lo ampare, a su trabajo, a su labor y a su entorno. Ahora que Mirko Casale trajo este tema de la ambivalencia y la ambigüedad, voy a usar eso para el mismo asunto este de afinar el tema, el discernimiento en todos los casos, digamos, para profundizar un poco en cada caso, profundizar con la cuestión del discernimiento, porque es un momento súper importante para eso, aunque por las urgencias sea casi imposible por momentos, es muy importante en muchos sentidos afianzar y afinar ¿no? Nuestro discernimiento. Ambivalencia y ambigüedad. Bueno, no lo dije. Lo escribí por ahí, pero no lo dije, creo. Esto de que el lenguaje es así. La vida también es así, en cierto sentido. Pero más allá de eso, también está la cuestión de que no podemos ni por un segundo separarnos del discernimiento, menos en un momento como este, por difícil que sea, no podemos separarnos, no podemos no separarnos, pero digo, no podemos dejar de lado
el detalle, ¿no? Con esas cosas, con la cuestión del discernimiento. No tengo ni idea quién es, o sea, quién, en definitiva, cómo es el dicho de Dios está en los detalles. Escuché un par de veces acá, el diablo está en los detalles, escuché de, de norteamericanos y de alguna otra gente más. Pero, no sé, pero estemos en los detalles porque en los detalles esta gente hizo cualquier atrocidad. Entonces es un momento para prestarle mucha atención. Y uno de los detalles más complicados de prestarle atención es al tono emocional, al tono emocional. Descolonizada una persona sería la primera impresión, la intuición, algunos le dicen instinto, pero para eso hay que estar descolonizado, incluso en el sentido de conocerse también, ¿no? Descolonizado, pero también con mucho autoconocimiento. Entonces ahí sí podés confiar en esa primera impresión de alguna situación incluso. Pero prestar atención a esas cosas porque es muy difícil el momento. Pero bueno, quería terminar de completar esa idea, ¿no? De lo que había pasado, como el nivel de... El nivel de reviente mental que tiene esa gente. Ah, eso quería decir también. Y voy a insistir mucho también con esto porque me parece que no hay que perder el asombro sobre esas cosas, ¿no? La falta de conciencia moral, la falta de asunción de la existencia de las otras personas como intrínsecas al ser humano. Hay gente que lo ve como superior. Hay gente que considera que eso es algo vinculado a la superioridad, ¿no? Aparece en uno de los mails de Epstein, aparece que según el porcentaje de juditud, o bueno, ser judío o no ser judío, es el nivel de inteligencia que tengan. Entonces, es terrible también por esto, lo de la ambigüedad y la ambivalencia como una cosa súper importante en este momento, por esta cosa de cómo buscan en esas ambigüedades o ambivalencias, buscan la perplejidad para poder mandar cualquiera, o sea, para poder impedir el discernimiento y la conciencia, impedir el juicio moral, porque como esta gente que hizo todos estos planes satanistas, como estas gentes se creen superiores, por eso, entonces es como súper, es como terrible, ¿no? Porque por un lado, y lo hicieron a propósito, no es que
No es que, es como ellos, yo me imagino que estos creían que era un plan perfecto. Estos degenerados de la cabeza creían que era un plan perfecto. O sea, matar a 6 millones de los de ellos y después generar una especie de paradoja de la que sea imposible salir. Porque de la que sea imposible salir, pero que además genere tales niveles de injusticia que lograr aumentar los niveles de violencia, ¿no? El tipo dice que tenga el 98% de juventud o algo así, y porque es inteligencia superior, porque consideran que las personas que no tienen conciencia moral con respecto a los demás, por más que no tengan su tipo de ADN, estas personas consideran eso. Esas personas consideran eso. Bueno, no son todos los judíos así. Pero ese grupo que se hizo del poder de los medios de comunicación, que incluso ya sabemos que el sionismo ni siquiera está solo constituido por judíos, pero ese grupo de poder que viene de hace no sé cuántos años, pero como mínimo 300, como recontra mínimo, no, son muchísimos más, pero como mínimo 300 años que tenían esos planes de dominio mundial. No sé, Hazard o los separados, no, yo no entiendo nada de eso. No entiendo nada y aparte me parece que es una trampa también esa discusión. Me parece que es una trampa esa discusión. Pero esto es un parecer. Ahora, lo cierto es que esta gente termina hablando de lo mismo el mismo criterio antihumano, el mismo criterio satanista que hablaba Hitler, lo mismo. Y no es ninguna casualidad, y ya sabemos que no es ninguna casualidad. Entonces, entregaron 6 millones de personas para hacer el desastre que está tratando de seguir haciendo, además de lo que hacen en Gaza, además de lo que hacen en Minnesota, además de lo que están haciendo en Estados Unidos, además de lo que ya han hecho, además de lo que intentan hacer en Irán, que no lo van a poder hacer. Eso, ¿no? Entonces, el plan perfecto. El plan perfecto. ¿Ah? Persisten ideologías absolutamente extremistas en Europa, pero fueron ellos mismos que financiaron todo, en todos los casos. Y que hoy día le ponen fichas a Vox, le ponen fichas a todas las ultraderechas y a las derechas. Entonces, es más importante que nunca el discernimiento para que no te paren en una paradoja estúpida y mentirosa. Porque el lenguaje necesita que aprendas a discernir. También el lenguaje, no solamente, pero digo, también el lenguaje necesita que aprendas a discernir. Porque estos esperpentos del anticristo, lo que buscaron durante mucho tiempo, era que yo no pudiera hablar. Porque
porque lo que quieren es la gente. Hoy lo escuché de una tarotista y es así. Y ya lo sabemos, no porque lo tenga que escuchar de la tarotista, pero digo, hasta por esos lados llega, porque es verdad. Lo que ellos quieren es a la gente deprimida y incomunicada, que no, enojada, deprimida e incomunicada. Ni en pedo va a pasar eso. Ni en pedo va a pasar eso, gracias a Dios. Ni en pedo va a pasar eso. No se dejen robar el lenguaje. Le estoy hablando a mis camaradas, a mis verdaderos y verdaderas camaradas. No le estoy hablando ni a la secta, ni a la otra secta, ni a la logia, la otra. No. No estoy hablando a mis camaradas. A los otros me importa un bledo. Es inexorable su caída. Se está cayendo todo su sistema a la mierda. Inexorablemente. Y muy rápido aparte. Ustedes querían hacer tiempo. No van a tener tiempo que hacer. No van a tener tiempo que hacer. Gracias a Dios. Se les viene la noche, pero la noche oscura del alma, no la noche de la noche. Va a ser fuerte. Pero no se dejen robar el lenguaje, no se dejen robar por esas trampas del MK Ultra, de la hipnosis, de esto, del otro. No, hay un lugar en Dios. Hay un lugar en el alma, hay un lugar en el corazón, hay un lugar en la mente, hay un lugar en el cuerpo, donde siempre está Dios, siempre, inexorablemente. Y hay que escuchar eso, todo lo demás. En cada uno, en cada una. En esta gente que se entrega directamente a la antihumanidad, en la gente que se entrega directamente y que hace rituales, como toda la gente esa con Epstein y todo eso, en esa gente no sé. En esa gente no sé. No sé. No sé si sigue estando Dios en algún lugar ahí, porque es tal eso. Se meten en la cabeza que eso es superior, eso es ser superior, y que eso es ser gracias. Y que eso es ser eso es ser más inteligente y superior y todo eso. Tremendo. Pero en esa cuestión hicieron una paradoja que pareciera un plan perfecto. O sea, no que pareciera, ellos se creyeron que era un plan perfecto. Y cuando digo ellos me refiero a la gente que británicos, sionistas, ¿no? Británicos, las élites esas que luego se fueron sumando, qué sé yo, británicos, hoy la élite de Palestina ocupada, la élite de Estados Unidos, y bueno, después tienen gente por varios lugares que se les va a ir cayendo, la van a ir perdiendo, porque eso no va. Eso no es ser superior.
La falta de conciencia moral no es ser superior. Ser degenerado, injusto y reventado con otra persona no es ser superior. Es raro tener que decir eso. Bueno, chau.